Este trabajo muestra la utilización de un script desarrollado en MATLAB versión R2008A para el cálculo del volumen molar de un gas a diferentes condiciones de presión y temperatura, usando los modelos de comportamiento de gas ideal y de gas real o ecuación virial. Los integrantes del grupo de trabajo son Libardo Fandiño, Liliana Ardila Forero, Germán Andrés Cabrera y Julio Gutiérrez, estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Los objetivos a realizar en el presente trabajo son calcular el volumen molar de diferentes gases a condiciones de temperatura y presión, desarrollar gráficos en tercera y segunda dimensión donde pueda observarse el comportamiento del volumen de un gas en un intervalo de presión y temperatura definido. Realizar una comparación del volumen del gas calculado mediante dos ecuaciones de estado, el modelo de gas ideal y el modelo de gas real por medio de una ecuación virial. Los conceptos que se van a aplicar son que un gas se comporta como ideal si se encuentra a altas temperaturas y bajas presiones. Caso contrario, en caso de que no se pueda modelar como gas ideal, debe tenerse en cuenta los parámetros siguientes: el factor acéntrico, el factor de compresibilidad, entre otros, para que el modelo se aproxime a la realidad según lo observado. Los gases considerados con comportamiento ideal siguen la siguiente ecuación, en la cual la presión está en atmósferas, R es la constante de los gases ideales, cuyo valor es 82.06 atmósferas centímetros cúbicos por unidad de mol y temperatura en Kelvin, y B es el volumen molar del gas. Los gases que se desvían de la idealidad siguen la siguiente ecuación, en donde se tienen los siguientes parámetros. B es una función de la temperatura, la presión crítica, la temperatura reducida y presión reducida, que a su vez son funciones de la temperatura y presión crítica para cada gas. Primer paso. Las variables de entrada para el cálculo del volumen molar son: caso 1, el gas ideal. Requiere la presión y la temperatura. El caso 2, el gas real, requiere presión, temperatura, presión crítica, temperatura crítica y factor acéntrico. Por su parte, las variables de salida son: el caso del gas ideal, el volumen molar del gas ideal. El caso 1 del gas real, el volumen molar del gas real, y una comparación que es la desviación relativa del volumen del gas ideal respecto al volumen calculado con un modelo real. Para este trabajo nos basamos en el ejemplo del cálculo del volumen específico molar en el libro de Sight, Numerical Techniques for Chemical and Biological Engineers Using MATLAB. Adicionalmente, se cargó una base de datos de 20 gases con su temperatura y presión críticas y factor acéntrico. Posteriormente se desarrolló un entorno electivo para que el usuario defina según las opciones cuál es su necesidad de cálculo. Paso 3. Las partes del programa. El script de manipulación de funciones, el script para el cálculo del volumen de gas real dadas condiciones de presión y temperatura, el script para el gráfico de volumen de gas real en un intervalo de presión y temperatura, el script para el gráfico de un volumen de gas ideal en un intervalo de presión y temperatura, y finalmente un script para el gráfico de comparación del volumen del gas real e ideal en un intervalo de presión y temperatura. A continuación, vamos a realizar una muestra de cada una de las partes que componen cada uno de estos scripts. El script cargar datos se compone de una serie de funciones condicionales: while, if y switch, con las cuales se pretende que el usuario realice la elección del modelo del cálculo del volumen del gas en función que el usuario escoge a partir de la función type, que carga una base con los 20 gases para que el usuario realice la escogencia del gas. Adicionalmente, se solicita al usuario la presión y la temperatura en los casos 2 y 3 para la representación de las gráficas de 2 dimensiones. La primera opción que se puede seleccionar es el cálculo del volumen real del gas conociendo de la temperatura y la presión, para la cual
se utiliza la función realGasB. Esta función requiere la temperatura y la presión como variables de entrada, las cuales son consultadas al usuario mediante la función input. El script realiza el cálculo puntual del volumen real a partir de las ecuaciones observadas previamente en la presentación. Las siguientes dos opciones, en cargar datos, representan gráficamente el volumen del gas real y el gas ideal en 2 y 3 dimensiones. La diferencia que existe entre estos dos scripts son las ecuaciones usadas para el cálculo del volumen. Por lo tanto, solo se verá en detalle el script del gas real. El script del gas real contiene la función realGas3dplot, cuyos argumentos son presión y temperatura seleccionada por el usuario, presión crítica y temperatura crítica, que son inherentes del gas que el programa carga de la base de datos de Excel, la presión de inicio y la presión final, la temperatura de inicio y la temperatura final, los cuales permiten estimar el intervalo de las gráficas. Se usó la función subplot para incluir una gráfica en 3 dimensiones y 2 en 2 dimensiones, con las cuales se pudiera observar el comportamiento del volumen en función de una sola variable. La gráfica en 3 dimensiones cuenta con funciones dentro de las cuales se reconoce MeshGrid, que dibuja una red de puntos y cada uno contiene una presión y temperatura con las cuales se calcula el volumen molar y se representa la superficie de respuesta. Source dibuja la superficie con la carta de colores que aparece por defecto en MATLAB. X-Label, Y-Label y Z-Label para identificar cada eje. Title para dar el título al gráfico. Number to string para indicar en el título los valores de presión, temperatura y factor acéntrico. La rotación permite que el título pueda tomar un ángulo determinado y no interfiera con los otros elementos presentes en la gráfica. Por su parte, las gráficas de 2 dimensiones representan el volumen en función de la presión y el volumen en función de la temperatura. Se usó la función plot, así como las funciones para el título y ejes que se mencionaron anteriormente. Finalmente, el script que realiza la comparación de los dos modelos, a partir de las funciones del modelo de gas real e ideal, realiza la diferencia como valor absoluto relativo respecto al valor obtenido en la gráfica real. A continuación, vamos a realizar una corrida del programa para realizar una muestra en MATLAB con los archivos cargados de cómo cargar datos, la cual nos da la opción de escoger, en este caso la opción 1, cálculo de un volumen puntual para determinado gas. En este caso escogemos el N-pentano, la condición de temperatura en grados Kelvin, una presión en atmósferas, y el programa nos arroja el volumen molar en centímetros cúbicos por mol. Luego, la opción 2 nos permite obtener el gráfico, de nuevo para el pentano, a una temperatura y a una presión determinadas para realizar los cálculos. En ese momento podemos ya observar el gráfico en 3D del volumen de gas real con las propiedades, donde en el eje Z se encuentra el volumen, la presión y la temperatura en los otros dos ejes. A su vez, gráficas bidimensionales del volumen, la temperatura y del volumen respecto a la presión. A continuación vamos a probar la siguiente opción para otro gas. Una temperatura, de nuevo tenemos las gráficas. Aquí podemos observar que a presiones más bajas y temperaturas más altas se tienen los mayores volúmenes, por lo cual bastante predecible según el modelo ideal. De igual forma, aquí lo podemos observar directamente en cada gráfico bidimensional, la relación directa de temperatura y volumen y la relación inversa de volumen respecto a la presión. Ahora vamos a mirar cómo funciona
la última opción, que es la que realiza la comparación de ambos modelos, por ejemplo, para el vapor de agua. Aquí se observa claramente cómo el error relativo para bajas presiones y altas temperaturas es menor, cumpliendo claramente con lo esperado en términos del modelo ideal y del modelo real, en cuanto a que a bajas presiones y altas temperaturas se ajusta acordemente el modelo de gas ideal a, en este caso, la ecuación virial utilizada.